Mira, mi nombre es Ariel Palán y les voy a exponer acerca de la comunicación científica, la comunicación oral y la comunicación escrita. La comunicación es la transmisión de información que se da entre dos o más personas, ya que el humano tiene la necesidad de comunicarse entre sí, y se da el uso de varios códigos, que pueden ser lingüísticos y no lingüísticos. Los lingüísticos son oral o escrito, y los no lingüísticos son visual o auditivo. La comunicación científica es la transmisión de ideas, pensamientos o emociones, explicada por medio de una investigación y una experimentación. La comunicación científica es el mecanismo básico para el desarrollo de la ciencia, y se usan varios pasos o procesos. Que el primero es que se presenta un código. El segundo es que el emisor facilita el entendimiento del mensaje. Y el tercero es que el receptor es el público. La comunicación oral es el medio donde la humanidad transmite necesidades y es un factor indispensable para expresarse. Pero para expresarse hay que expresarse correctamente para poder sacar conclusiones positivas y negativas. Se emplean movimientos corporales y gestuales. La comunicación oral se da en conferencias, en una oratoria o en un discurso. La comunicación escrita. En la comunicación escrita no hay interacción entre el emisor y el receptor, por ende no es una comunicación inmediata, pero sí aumenta las posibilidades expresivas y ayuda a contar o recordar algo sucedido. La comunicación escrita se debe manifestar en textos organizados jerárquicamente. Este tipo de comunicación lo podemos encontrar en textos informativos, textos argumentativos y textos narrativos. Los elementos de la comunicación oral y escrita. Los procesos varían dependiendo si es oral o es escrita la comunicación. Muchos de los elementos no son obligatorios. Algunos de la comunicación oral y escrita. Los procesos varían dependiendo si es oral o escrita la comunicación. Muchos de los elementos no son obligatorios. Los elementos son el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el medio, la situación y la retroalimentación. Los elementos más importantes en la comunicación son el emisor, quien es el que transmite el mensaje. El receptor es el que recibe el mensaje. El mensaje, ¿cuál es la información? La comunicación varía según la persona, ya que puede variar el tiempo de la conversa. Para cada comunicación hay diferentes procesos. Gracias. Mi nombre es Jefferson Simaña. A continuación les voy a hablar un poco sobre los elementos de la comunicación oral y escrita. ¿Cuáles son estos elementos? Va a ser el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el contexto, el canal, la retroalimentación y el ruido. Bueno, para aclarar este tema voy a hablar sobre el emisor. ¿Qué va a ser el emisor? Es la persona que va a difundir una información hacia otra persona. El receptor va a ser la otra persona que va a recibir esta información, ¿vale? Ahora hablemos un poco sobre el mensaje. ¿Qué es el mensaje? Es la información que va a recibir el receptor enviada por el emisor. Ahora, ¿para qué nos sirve el código? El código va a servir al emisor para elaborar el mensaje y al receptor interpretarlo. El emisor y el receptor deben utilizar los mismos elementos para elaborar el mensaje o los mismos códigos. El contexto. ¿Qué es el contexto? La relación entre las palabras de un mensaje que nos van a permitir aclarar y facilitar la comprensión de lo que quiere expresar. Muchas gracias, compañeros. ¡Afuera hay una vaca! ¿Es una granja de vacas? ¿Qué esperabas que hubiera? No, Randall, la vi afuera de esta casa, rondando como un fantasma, como la parca. No, las vacas no viven en casas. Ellas prefieren las praderas. En las praderas pueden pastar. Nathan Randall III, yo no estoy loca. Estoy en tratamiento por desajustes emocionales, pero eso no significa que me esté volviendo loca. Ay, perdiste la cordura, mujer. ¿A dónde se fue? No lo sé, pero se perdió. La atención del público. Cada una de las personas comprenderá inmediatamente que el orador está hablando con ella y en su cerebro se dispondrá a prestar atención. Cuando el público se haya puesto atento, establece contacto visual y escoge
3 puntos de visualización, uno a la izquierda, uno a la derecha y uno al centro, para que así puedas abarcar todo el auditorio. No leas, habla. Leer ante un auditorio no resulta tan eficaz como hablar directamente y con el corazón. La expresión espontánea quizás no sea tan pulida, pero definitivamente es mejor. No es recomendable redactar discursos, pero sí es llevar notas para recordar lo que quieres decir. Y relájate. Cuando estamos sometidos a tensión nerviosa, a menudo olvidamos cómo respirar correctamente. Toda persona acostumbrada a hablar en público sabe la importancia que tiene el respirar. No inhales profundamente y forzadamente, ni respires con mayor rapidez de lo normal. Te puedes hiperventilar. Para relajarte, solo tienes que mover el diafragma suave y rítmicamente y dar inhalaciones largas y profundas. Gracias. Mi nombre es William Betancourt del Salón C404. La lengua en sí es un elemento que distingue a los seres humanos del resto de seres vivos por la capacidad para comunicarnos mediante una manera sistematizada y comprensible. Nos sirve para transmitir conocimientos, solicitar información, expresar emociones y tomar decisiones en un vivir. Funciones del lenguaje. Apelativa. Influye en el receptor para que reaccione ante un mensaje recibido, es decir, que todo va a estar a su conveniencia. Se encuentra en noticias o documentos. Expresiva o emotiva. El emisor transmite un estado de ánimo a través de los sentimientos. Se encuentra en cita de textos poéticos, saludos y en el caso del ser humano se manifiesta en charlas. Denotativa o referencial. Transmite una información objetiva sin provocar reacción en el lector. Es decir, el propósito de esta función es informar. Es decir, que solo el oyente va a escuchar solo lo que desee. Fática. Lleva a cabo instrucciones físicas, lingüísticas, emotivas que impliquen conexión. Es decir, que el receptor prolongue o interrumpa la comunicación. Un claro ejemplo sería al hablar por un teléfono celular. Poética o estética. Llama la atención de manera elegante y poética de decir. Se puede encontrar en novelas o obras de teatro. Un claro ejemplo sería El alma en los labios por Medardo Ángel Silva. Metalingüística. Manifiesta cuando se usa la lengua para hablar de la misma lengua o de otra cualquiera. Es decir, el claro uso o correcto uso de las palabras en una oración. Un claro ejemplo sería, no se puede decir no hubieron estudiantes rezagados. La manera correcta sería, sí hubo muchos estudiantes rezagados. Gracias. Mi nombre es Andrés Salazar. Yo les voy a hablar sobre la relación de la comunicación con el lenguaje y lengua. La comunicación se interrelaciona de muy de cerca con la lengua o idioma y con el lenguaje que a su vez es el uso de la misma. También por el conocimiento de las reglas gramaticales y en unión de nuestra cultura, ya que somos individuos sociales y tenemos acceso al idioma. Todas las vinculaciones que existen en el idioma corresponden al lenguaje y al emplearlo accedemos a la comunicación. El lenguaje es la facultad del ser humano de poder comunicarse. El lenguaje se subdivide en diferentes niveles que son habla, norma, uso e idiolecto. El habla es el uso de las lenguas de las características propias de cada comunidad lingüística. Como por ejemplo, el habla de los españoles de España es diferente al del Ecuador, pues se distinguen varios formatos de las expresiones al usarse y la carga semántica de las palabras. Norma es el reglamento de la convención social que se establece en cada región lingüística. Uso es la práctica del lenguaje que dependerá de la intención comunicativa que tengamos. Idioléctico es algo poco más íntimo. Se reduce a pequeñas zonas o regiones como las tribus urbanas, comunicándose de una manera que solo ellos pueden comprender, por medio de la jerga, las expresiones y los gestos especiales de cada agrupación, como por ejemplo tenemos los niveles populares, nivel familiar y nivel coloquial. Lengua es el conjunto de elementos tanto escritos como orales que intervienen en la comunicación. Este conjunto de signos es propio de un grupo conglomerado puesto que se rige a ciertos individuos, pertenecientes a una región, comunidad o lingüística. Como por ejemplo tenemos el inglés, el español, el francés e el italiano. Para concluir, el lenguaje es universal, la lengua es algo social
y el habla es algo individual. Gracias.